discusión que debería ser pedagógico y dirigido sobre todo a acrecentar la conciencia de la gente sobre el país. Creo que la idea básica que deberíamos tener es la de un proceso educativo que nos ilustre también a nosotros, que nos obligue a estudiar sobre nuestro propio país. Otra cosa que hemos dicho también es que aquí no se trata solamente de que pensemos que porque aprobamos una ley, la realidad va a cambiar. Cuando en realidad no es que primero es la ley y después la realidad, sino que primero es la realidad y después la ley. Es decir, siempre recordamos las ideas básicas de La Salle sobre que una constitución escrita, para que sea duradera, necesita expresar, como él dice, a la constitución real. Es decir, la que tiene sus raíces en los factores de poder que rigen cada país. Porque la constitución escrita es nada más que una hoja de papel. Eso ya lo vimos en la sesión pasada. Simplemente quiero recordarlo. Y justamente para afianzar esta primera idea, recordemos un poco lo que han sido las constituciones peruanas sucesivas, porque algunas de ellas tienen algunos dispositivos muy interesantes de los cuales nos hemos olvidado y que no dejan de ser actuales, ¿no? O que no dejan de expresarnos lo que somos también por otro lado. Por ejemplo, la de 1823, que es nuestra primera constitución, empieza diciendo en su artículo 8 que la religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Esto nos puede parecer ahora exagerado, pero el Perú ha vivido toda su historia con estas constituciones. Todas las constituciones, desde la de 1823 hasta la de si no me equivoco, incluso la de 1933 o incluso las actuales, han repetido esto y la discusión famosa entre liberales y conservadores solamente se ha desarrollado sobre un matiz, que es hasta qué punto podemos aceptar el predominio de la Iglesia Católica, porque los liberales lo aceptaban sin exclusión de otras religiones posibles, mientras que los conservadores sostenían que había que excluir todas las otras religiones que deberían estar prohibidas. Recordemos que hemos tenido nosotros una gran cantidad de constituciones conservadoras. Y pues entonces, de alguna forma, algo que debemos discutir al tiempo, aunque esto por supuesto que es difícil, algo que debemos discutir al tiempo que discutamos una nueva constitución son precisamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado y hasta qué punto el Perú va a ser o no un Estado laico. En realidad no lo ha sido nunca, ¿no es cierto? Ese es un asunto. Miren, esta cosa ha sido hecha a tal extremo que en la misma Constitución de 1823 se decía en su artículo 14 que los oficios prescritos por la justicia natural son obligaciones que muy particularmente debe llenar todo peruano, haciéndose indigno de este nombre, es decir, del nombre de peruano, aquel que no sea religioso. Es decir, si no eres religioso, no eres digno de ser peruano. Otro elemento interesantísimo de esta Constitución del 23 es el artículo 17, donde dice que para ser ciudadano es necesario ser peruano, ser casado o mayor de 25 años,
saber leer y escribir, pero esa realidad no se exigirá, dicen ellos, hasta después del año 1840. Tener una propiedad o ejercer cualquiera profesión o arte con título público u ocuparse en alguna industria útil sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero. En las universidades y en los colegios no nos dicen que nuestra república nació excluyendo no solamente a los indios, sino también a los sirvientes y a los artesanos. Todo aquel que estaba en situación de jornalero estaba excluido. Y además afirmaba en su artículo 24 que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por la condición de sirviente doméstico. Por la condición de sirviente doméstico. Bueno, y esto es interesante y les agradará mucho a las feministas, en el caso de los casados que sin causa abandonen sus mujeres o que notoriamente falten a las obligaciones de familia. Es decir, si abandonabas a tu mujer, dejabas de ser ciudadano peruano. Eso es 1823. Y después conviene también que recordemos la Constitución Bolivariana de 1826, que castigaba con el oprobio eterno a los usurpadores, traidores y criminales. Qué bueno sería que nosotros resucitáramos el concepto de oprobio eterno. Si lo hubiéramos resucitado, no hubiéramos tenido probablemente un Alan García de presidente. O no tendríamos un Fujimori pidiendo su indulto. La de 1828, que es una constitución nuevamente conservadora, dice que la religión del Perú es la católica, apostólica y romana. La nación la protege por todos los medios. La nación la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permitirá el ejercicio de ninguna otra religión. Esa misma Constitución establece que para ser senador se requiere tener una propiedad territorial que rinda 1,000 pesos líquidos al año. Es decir, no solamente tenías que ser propietario, sino que tenías que demostrar que tenías un ingreso apreciable para poder ser representante. Aunque también es interesante que la Constitución liberal, la de 1856, establecía que la ciudadanía se pierde por aceptar título nobiliario. Si incluyéramos ese dispositivo en la Constitución actual, el señor Vargas Llosa no sería ciudadano peruano porque ha aceptado el título de marqués. Bueno, y aquí hay otra cosa muy interesante. No sé si ustedes han observado que a partir de la presidencia de Vizcarra, Merino y Sagasti, los presidentes han incluido en su juramento la promesa de que van a proteger a la religión católica. Eso no es casualidad. Si ustedes comparan los juramentos de los presidentes a partir del año 79-80 con los de el 2020, 2019, 20, 21, bueno, 21 todavía no, pero 19 y 20, van a encontrar este juramento. Y este juramento es establecido por la Constitución de 1839, que es la constitución más conservadora y ultra reaccionaria de toda la historia del Perú, porque esta fue la constitución que impuso al Perú Gamarra con los invasores después de que habíamos sufrido la invasión chilena, ¿no? que obligó a disolver la Confederación Perú-Boliviana.
Esa constitución y esa constituyente del año 39, que duró muy pocos meses, incluso creo que muy pocos días, y que fue totalmente dominada por la Iglesia y por los sectores más ultraconservadores, estableció en su artículo 86 que el presidente, para ejercer su cargo, prestará ante el Congreso el juramento siguiente. Yo, fulanito de tal, juro por Dios y estos santos evangelios que ejerceré fielmente el cargo de presidente que me ha confiado la República, que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad, independencia y unidad de la nación, guardaré y haré guardar su constitución y sus leyes. Vamos a ver en el momento preciso el texto del juramento que ha hecho, que ha prestado el señor Sagasti. A mí no me parece eso una casualidad. No, yo no creo en las casualidades, sino creo que hay subterráneamente algunas tendencias retrógradas en el Perú. Bueno, la Constitución de 1920, como sabemos, es una constitución más bien progresista. Fue la que se da después de la Primera Guerra Mundial, después del golpe de Leguía, después de la jornada por las 8 horas. Y esa Constitución de 1920, en su artículo 51, bueno, luego de decir aquello de que la nación profesa la religión católica y el Estado la protege, que, como les repito, lo dicen todas las constituciones de Perú. El artículo 51 es muy interesante porque dice que la ley determinará el interés máximo por los préstamos de dinero. Es nulo todo pacto en contrario y serán penados los que contravengan a este precepto. Cuando yo estudiaba en San Marcos, yo todavía estudiaba el Código Civil de 1854, que establecía que la usura era un delito. Era un delito cobrar más del 10% de interés. Y esto es muy interesante porque viene a propósito de la discusión contemporánea sobre la facultad o no del Estado para regular los intereses bancarios. El otro artículo interesante es el 61. Todo peruano está obligado a servir a la República con su persona y sus bienes, en la forma y en la proporción que señalen las leyes. El servicio militar es obligatorio, la ley determinará la manera en que deba ser prestado y los casos de excepción. Es decir, establece una obligación con tu país, no solamente respecto de tu persona, sino también respecto de tus bienes. Y es esta misma Constitución de 1920 la primera que habla de la raza indígena. Es increíble, compañeros. Bueno, es creíble. Desde 1823 hasta 1920, es decir, durante un siglo, las constituciones del Perú se hicieron solamente para los blancos que tenían plata. Y recién se dieron cuenta, y eso fue, ya sabemos nosotros toda la historia de este asunto, ¿no es cierto? Pero no la voy a contar porque ustedes la conocen, de que existían los indios y establecieron el histórico artículo 58, donde dice que el Estado protegerá a la raza indígena, dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declarará los derechos que les corresponden. Esto fue histórico. Fue el momento en que se produjo el primer congreso indígena aquí en Lima, en el Perú, y vinieron los indios de todas partes del país. La Constitución de 1979, que, bueno, aquí yo tengo una discusión siempre con los compañeros de izquierda, ¿no? Porque todos ellos
son favorables a la Constitución de 1979 y yo creo que esa fue una constitución de la restauración oligárquica. No solo porque ignoró todo lo que el país había logrado a lo largo de los 7 años de Velasco, no lo recogió, sino porque además dejó huecos por todas partes y agujeros y orificios que no eran casuales, sino que eran sumamente ambiguos y perversos, como este artículo 163 que dice que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son inembargables e imprescriptibles. Entonces uno dice, caramba, qué bien. Repitieron en la Constitución de 1933, que establecía que las comunidades campesinas son inembargables, inextinguibles e imprescriptibles e inalienables. Pero seguramente los abogados del PPC, que fueron los que finalmente predominaron con los apristas en esta constituyente, porque la izquierda no conozco que haya dicho nada significativo, si no, corríjanme, dice en su segundo párrafo, dice, también son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la comunidad y solicitada por una mayoría de los 2/3 de los miembros calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas, en ambos casos con pago previo de dinero. Es decir, en otras palabras, esto abría las puertas para lo que vino después, es decir, la privatización de las tierras de las comunidades que fue seguida y fue normada también por una ley que se refería específicamente a las comunidades de la costa, pero que después fue extendida a la sierra también. Y este es el juramento del señor Sagasti, que evoca al de la Constitución de 1839. Yo, Francisco Sagasti Oxhausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Por supuesto, yo sé que se va a discutir si conviene o no abrir discusión sobre el laicismo o el ateísmo en el Perú. Pero yo digo, caramba, por lo menos discutamos cuál es la importancia de la Iglesia Católica. Yo no soy un anticatólico, ¿eh? Yo creo, y he sostenido muchas veces, incluso cuando he tenido cursos en la universidad, que el rol de la Iglesia Católica fue un rol importante durante incluso la colonia. Además, no nos olvidemos de frailes como Montesinos, como, como Las Casas, como Victoria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero de ahí a que esto permanezca como un permanente dispositivo constitucional y que tanto el presidente de la República como los ministros tengan que arrodillarse ante un crucifijo y jurar por él, a mí francamente me parece excesivo. Aunque, claro, aquellos que no lo hacen aparecen como una especie lunar, ¿no es cierto?, en el común de la gente. Y eso expresa, pues, un sometimiento cultural a creencias que son superadas en el mundo en este momento, ¿no es cierto? Por eso es que cuando Fujimori se pelea con la Iglesia Católica, porque como ustedes recordarán, él se peleó a partir justamente de que Fujimori asume las tesis del Banco Mundial de esa época y del Fondo Monetario y norteamericanas sobre el control de la natalidad, lo cual lo lleva incluso a la barbaridad de autorizar la esterilización masiva, y que en el Perú se hace esa experiencia después que los norteamericanos le habían hecho en la India durante muchos años.
¿no es cierto? Eso es lo que explica que en la Constitución de 1993 se diga que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Recordemos también la inicial relación que tuvo Fujimori con los grupos evangélicos, ¿no es cierto? Y por eso es que el artículo 50 dice que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de reconocerla como elemento importante es lo que después permanecería en forma de juramento de los presidentes de la República. Hay que recordar también algunos dispositivos de la estigmatizada Constitución de 1993. Yo sostengo que el problema no está en la Constitución de 1993, sino en parte. El problema está en quienes incluso violaron la Constitución de 1993. Porque si bien es cierto que la Constitución de 1993 convirtió al Estado peruano en un inválido, ¿no? Y fue la puerta abierta para que hiciera Fujimori y sus socios norteamericanos, sus amos norteamericanos, todo lo que hicieron. Eso no significa que no haya tenido algunos dispositivos que después nadie reclamó, teniendo en cuenta todos los gobiernos que sucedieron al de Fujimori, que son un montón. Y que es, repito una vez más, porque creo que ya lo dije una vez, que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, ¿no? Claro, venenosamente incluye allá a entidades públicas, privadas o mixtas, pero el artículo 12 establece que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Y como de costumbre, la perversa puertita abierta, los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. ¿No es cierto? Es decir, tenemos constituciones que son fruto de la corrupción, de un diálogo corrupto entre gente que en la discusión constitucional ha respondido a los intereses que ya conocemos. Sin embargo, nadie se ha acordado del artículo 26. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas o 48 horas semanales como máximo, lo cual sabemos que en el régimen actual no existe. O sea que todos los regímenes a partir de como decía Toledo, los malditos servicios que autorizó García, porque fue el primero que los autorizó, ¿no? Simplemente este artículo 26, que después sería la Constitución del 93, quedó abolido. Bueno, y ya después tenemos el famoso artículo 60, que por supuesto ya ha dado lugar a nuestro total repudio, aquello que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial solo autorizado por ley expresa, ¿no es cierto? Que es la gran bandera y el buque insignia de los neoliberales. Pero también, ¿no? El Estado combate toda práctica que limita la libre competencia y combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Otra vez pregunto, ¿el problema está en la Constitución? ¿O el problema está en todos los representantes serviles que no han aplicado no han sido capaces de reclamar, ¿no? Ni de intervenir
sobre estos artículos violados de la Constitución de 1993. Igual el artículo 102 son atribuciones del Congreso, inciso 5, autorizar empréstitos conforme a la Constitución. ¿Y qué ha hecho el señor, ¿cuál fue? Vizcarra, el señor Vizcarra, ¿no? Autorizando un empréstito por 5.000, no, ¿por cuánto? Por 11.000 millones de dólares sin autorización del Congreso, sin que sea discutido por el Congreso. Eso significa que, a no ser que el Congreso los haya autorizado, lo cual no ha sido informado por la prensa, todos los empréstitos del Perú, especialmente los últimos en que nos han vuelto a endeudar, son anticonstitucionales, porque violan el artículo 102 de la Constitución de 1993. Bueno, ¿y qué me dicen del artículo 113? Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas. Y todos los ministros, casi sin excepción que hemos tenido, ¿no? Son gestores de empresas privadas o lobistas de empresas privadas o ejecutivos o abogados de empresas privadas. Y no nos olvidemos del artículo 128. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en el Consejo de Ministros. A no ser que declaren su desacuerdo en su voto o renuncien inmediatamente. Entonces, de las responsabilidades de Fujimori y de Vizcarra y de Toledo y de García, serían responsables también solidariamente de esos actos delictivos o violatorios de la Constitución todos los que han sido sus ministros. Bueno, dejemos aquí el pasado y el presente y ahora rápidamente, en la última parte de mi exposición, porque ya se me está yendo la hora, quiero referirme, compañeros, a los puntos que creo que deberíamos discutir en una nueva constitución, que nacen, por supuesto, de la nueva situación global, de la denominada cuarta revolución industrial y todo lo que nosotros sabemos. Primer punto, privacidad respecto de las redes. ¿Ese debería ser un derecho ciudadano? Nuestro derecho a guardar nuestra información privada respecto de los grandes poderes de Internet. Yo sé que eso es imposible, pero por lo menos algo debería hacerse al respecto. Sobre la censura a las redes. Ya empezó la censura a las redes, ¿eh? Empezaron a hacerla, por supuesto, Facebook, el Twitter y todo lo demás, pero eso es solamente el comienzo. Va a haber libertad de prensa o libertad de redes, digamos, el derecho a manifestar públicamente. Este derecho existe en otras constituciones del mundo. En el Perú no existe. En el Perú tú tienes que pedir permiso para manifestarte. Los derechos de los humanos ante los robots. Progresivamente los humanos están sirviendo a los robots. ¿Vamos a ignorar esa realidad? Los derechos a la supervivencia en condiciones de pandemia. Esta no es la última pandemia que vamos a padecer. Precisamente los detestables gobiernos que hemos tenido con Vizcarra, Merino y Sagasti han violado nuestros derechos de supervivencia en una pandemia. El tema de renta básica universal, que ya lo hemos discutido varias veces, no quiero incidir mucho en eso.
la plena legalización y la extensión a todo el país de las rondas rurales y urbanas, ligadas al poder popular de base. Algo que me parece muy importante, la desmilitarización de la policía. La policía se llamó Guardia Civil, he dicho muchas veces, porque nació como Guardia Civil. Fue organizada por Manuel Pardo, que era una organización de los ciudadanos, no era una organización militarizada. Elevar la seguridad social universal y la salud a bienes públicos. Insistir en que la tierra, el agua, el aire, los bosques y los recursos naturales son propiedad de la nación y son bienes públicos. El concepto de bien público es un concepto importantísimo que hay que defender, porque el bien público es el que pertenece a todos y del que no se puede excluir a nadie. Esa es la definición de bien público. El tema de las nacionalidades. El contrato social que vamos a promover, el nuevo contrato social, ¿va a ser solamente un contrato social o va a ser también un contrato cultural y nacional? Luego, la identidad única, unida a un sistema de movilización. El Perú debe tener un sistema de movilización, porque es un país de catástrofes, es un país de sismos, es un país de inundaciones. Y debería tener constitucionalmente una organización que pueda ser movilizada en cualquier caso. Ahora tenemos el drama de que no hemos sido capaces de movilizar al país en condiciones de pandemia. Y a mí me resulta muy extraño que las propias Fuerzas Armadas, que tienen un sistema de movilización, porque ese sistema de movilización existe, no lo hayan movido en esta época de pandemia, probablemente por el temor que tienen los civiles a que las Fuerzas Armadas tengan un poder que excede a sus atribuciones, a sus supuestas atribuciones. Dije ya también el concepto de oprobio eterno que hay que resucitar para los corruptos. Luego, una institución creada por Bolívar también en 1826 que podemos unir a la idea de las rondas rurales y urbanas es la idea de los cuerpos de milicia, de ciudadanos organizados en cada distrito. Con eso tendríamos un real poder ciudadano. Otros nuevos derechos que son importantísimos. Por ejemplo, la Constitución de 1826, una vez más la Constitución bolivariana, que por supuesto no duró nada, establecía que de noche no se podrá entrar en la casa, en ningún caso, porque el domicilio es un asilo inviolable. Todos sabemos que cuando se declara estado de emergencia, los cuerpos represivos, y lo han hecho ahora precisamente en ocasión de la última huelga de los trabajadores agrícolas, entran en cualquier casa de noche rompiendo la puerta a patadas. Eso debería estar prohibido constitucionalmente. Algo que debería estar prohibido constitucionalmente también es la minería en las cabeceras hidrográficas. En las cabeceras de agua debería estar constitucionalmente prohibida la minería. Costa Rica ha prohibido constitucionalmente la minería de tajo abierto. Otro derecho constitucional antiguo de la Constitución de 1826. Las contribuciones se reparten proporcionalmente, sin excepciones ni privilegios. Eso debería ser un artículo constitucional. Bueno, los fines y deberes del Estado son el bienestar de los ciudadanos. Y luego, el derecho a no creer, el derecho a, si vamos a tener un Estado laico o religioso,
el derecho a cambiar de sexo. Ahora el transexualismo es un fenómeno mundial. El derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Argentina acaba de aprobar una ley en ese sentido. Uruguay ya la tiene aprobada. Chile la va a discutir. Por supuesto que Cuba y otros países la tienen aprobada hace mucho tiempo. Prohibir la suspensión de garantías, excepto en caso de guerra. Por cualquier cosa, los gobiernos suspenden las garantías. La prohibición de los monopolios, a la cual ya me he referido antes. Y bueno, pues entonces, y creo que debemos empezar a plantear un proceso de discusión desde la base, la posibilidad de una configuración múltiple del Congreso. Hemos conversado sobre esto en otras ocasiones. Siendo el Perú un país multicultural, debería tener múltiples formas de representación. Un establecimiento permanente de multicámaras de negociación. ¿Qué significa esto? Que tanto los empresarios como los trabajadores, como los artesanos, como los comerciantes, deberían tener, como tiene Suecia y como tiene China, cámaras permanentes de negociación simultánea, que no terminen nunca y que funcionen simultáneamente con el Congreso representativo. Luego, el derecho de las nacionalidades a tener interpretación simultánea, para que los quechuas puedan hablar en quechua, los aymaras en aymara y los amazónicos en su lengua, ¿no? Y si pensamos en un Congreso Constituyente, pues debería ser paralelo a este Congreso normal, y yo creo que no debería ser Congreso. En todo caso, si lo es, debería ser la culminación de todo un proceso complejo de discusión con todas las bases organizadas y no organizadas del Perú.